Hola, ¿qué tal? La Unión Europea reacciona a la pausa de 90 días, la oferta de Donald Trump sobre los aranceles, y aplicará el mismo tiempo de compás espera para explorar la negociación, mientras algunos sectores siguen haciendo cálculos por si finalmente la lista que ha aprobado en estas últimas horas Bruselas se perpetúa después de esta tregua, entre comillas, de 3 meses. Por ejemplo, en el caso de la soja, los ganaderos están inquietos, recelan del arancel que se había previsto a partir de diciembre para las importaciones de soja norteamericana. Así lo ven también algunas fábricas de pienso, que recuerdan, sin embargo, que hay otros países que también proveen de esta materia prima. Asaja ha enviado una carta al embajador de España ante la Unión Europea advirtiéndole de los efectos que podría tener en la composición de los precios ese posible arancel, que ahora ya veremos cómo queda. Si se produce el arancel, se produciría un encarecimiento del producto. Ese encarecimiento va a provocar que la transformación sea un poco más cara, y esa transformación más cara siempre al final termina pagando el consumidor. En este caso nosotros hacemos piensos compuestos para alimentación animal, pues terminaría pagándose al final en la factura. Todo el mundo pagaría un incremento en el precio de las cosas. Necesitamos que todo esto tenga un cierto recorrido y ver cómo van encajando las piezas. Bueno, enseguida ampliamos estos argumentos. En el rincón de la caza y de la pesca está en marcha ya el Campeonato del Mundo de Agua Dulce, que se disputa aquí en nuestro país, Ángel. Pues sí, Jaramillo, en Fortaleny, en Valencia, hasta el próximo domingo, ese mundial, efectivamente, de agua dulce cebador para máster y para jóvenes. A ver si los nuestros tienen suerte y pueden estar entre los más altos en el podium de este campeonato. Un mundial donde, por cierto, seguramente se hable del nuevo debate sobre el uso del plomo en la pesca, que se está removiendo ya en Europa. El reglamento que está en tramitación traería algunas limitaciones para el uso de los pesos. Enseguida se lo contamos. Este jueves vamos a hablar también de la representatividad agraria en Castilla-La Mancha. El Ministerio delega finalmente en las comunidades autónomas la certificación y la actualización de esa representatividad, y así lo recoge una resolución que aparece en su web, que coincide además con el debate en el Parlamento Autonómico. Titulares. Las Cortes toman en consideración el anteproyecto de ley de representatividad agraria, que regulará el método de reconocimiento de cualquier organización agraria en la región cada 5 años y que finalmente certificará a la comunidad autónoma. Deberán acreditar actividad efectiva en las 5 provincias y pesará el número de sedes o el volumen de solicitudes de ayudas agrarias tramitadas. El valor de las exportaciones de ovino, gracias a los altos precios de 2024, creció un 20%, según el balance presentado por el Ministerio en la reunión sectorial, y todo pese a la reducción de los censos de casi un 1%. España facturó 558 millones de euros por las ventas de corderos, fundamentalmente a Oriente Medio. A pie de campo avanza la campaña de plantación de leñosos con incrementos de nuevas hectáreas de olivar, que afianza así en la región el sorpaso sobre la superficie total del viñedo. En la última década se ha incrementado un 12,5% en todo el mundo. Ya son casi 12 millones de hectáreas y se planta un olivo cada 10 segundos. Después de las lluvias, el campo tiene pasto suficiente y vegetación, ahí lo ven, para llegar al verano. En este vídeo, con esa imagen ralentizada que nos envían las hermanas Vera y Naya, vemos que ayudan al padre con el ganado en Moedas de la Jara, en Toledo. De momento las lonjas reflejan estabilidad. Estamos todavía a días de la festividad de Semana Santa, donde hay expectativas de consumo. Los precios no han variado en la última sesión de los principales mercados, a la espera de ver qué ocurre. La buena marcha que tuvieron el año pasado los precios, con referencias históricas, han dejado finalmente un balance más que positivo, sobre todo por la exportación a países árabes. El valor del cordero que se comercializó fuera de nuestras fronteras subió un 20%, con 558 millones de euros de saldo total. En el caprino fue del 16, con 19 millones de euros de facturación. La oferta fue muy ajustada en ambas cabañas, más en el ovino, y así lo reflejaron también los censos, que siguieron cayendo. En cordero, un 0,8% menos, según la información del Ministerio de Agricultura, que ha trasladado a la reunión sectorial. Bueno, en el asunto de los aranceles ya saben que toda la información es muy cambiante. Europa ha reaccionado a la oferta de Donald Trump de pausar 90 días y hará lo propio durante esos 3 meses para explorar la negociación, aunque la Junta de Castilla-La Mancha reconoce que ya esta situación ha provocado alguna incidencia en las operaciones de empresas que comercializan allí. Una prórroga de 90 días
que aprobamos y lógicamente nos da un respiro. La paralización ya en muchos pedidos de distribuidores e importadores norteamericanos está teniendo lugar y por tanto esto ya está teniendo una afectación a la economía con independencia de si están entrando o no bienes y mercancías. Más allá de lo que es el efecto directo que tiene la paralización de la actividad comercial por la subida de aranceles a determinados sectores que están gravados, que también hay otros efectos colaterales que pueden afectar a las cadenas de valor y suministro. Bueno, pues son declaraciones de la consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Castilla-La Mancha en Madrid, que ha participado, como ven, en el Consejo Interterritorial de Internacionalización convocado por el ministro de Economía, que va a coordinar con todas las regiones el despliegue de ese plan de respuesta del Gobierno de España y de relanzamiento comercial frente a los aranceles, diseñado por el Ejecutivo con ayudas que ya están aprobadas para las empresas que se vean perjudicadas. Carlos Cuerpo ha insistido en que la implantación de esas ayudas tienen, desde luego, un criterio fundamental que pasa por el impacto que tenga cada una de ellas. Con también esa suspensión durante 90 días de la implementación de las medidas que ya tenían que haber empezado a tener lugar el próximo 15 de abril. Estamos respondiendo, yo creo que con una visión muy constructiva por parte de la Unión Europea y de los Estados miembros para aprovechar, si es que hay una ventana de oportunidad, para llegar a un acuerdo. Somos conscientes de que no todos los sectores están igual de expuestos a la economía americana, ni tampoco todos los territorios, pero que las empresas tengan la tranquilidad de que aquella que lo necesite va a poder acudir a las ayudas y no van a competir entre ellas por el acceso a estos instrumentos financieros. Aquí la principal empresa de los agricultores y ganaderos es la cooperativa y la preocupación, lógicamente, que también se ha instalado dentro de su actividad comercial por las tensiones comerciales y las guerras arancelarias está muy presente en el día a día, y así se lo han trasladado al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, en el encuentro del Consejo Rector. La reunión también ha servido para hablar de otras inquietudes sobre el regadío, el agua, los pozos, así como por la necesaria apuesta de un relevo generacional más intenso. Bien, indudablemente este compás ahora de 3 meses, 90 días entre la Unión Europea y Estados Unidos para ver qué ocurre y cómo queda la cosa, aplaza algunas decisiones que ya estaban tomadas, como las previstas en la lista, que iba a entrar en vigor ya parcialmente desde la semana que viene, desde el día 15, con algunos aranceles que de momento quedan en suspenso para el maíz dulce o el arroz. Así se había pautado, se excluyó al whisky, también se estableció una segunda lista de aranceles a partir del 15 de mayo que ahora también estarían dentro de esa suspensión que ha confirmado hoy Bruselas, por tanto no entrarían en vigor para gallinas ponedoras ni carne de ave. Está por ver qué ocurre con la tercera tanda de contramedidas que se había previsto para el 1 de diciembre, para soja y para almendra, por valor de 3.500 millones de euros, ese incremento que ahora mismo queda en el aire de aranceles. Si la soja permanece en la lista de respuestas de Europa a los aranceles que finalmente queden, los flujos de importación de esta materia prima seguramente cambien para poder abastecer las necesidades de la ganadería, fundamentalmente, que de momento respira con cierto recelo a esa imposición de aranceles a la soja norteamericana, teniendo en cuenta que desde allí llega cada año el 45% de toda la soja que necesitan las fábricas de pienso. En este sentido, Asaja ha enviado una carta al embajador español ante la Unión Europea advirtiendo del efecto directo en los costes de producción del sector ganadero. Y por eso fábricas de piensos compuestos de nuestra región, como la cooperativa Avicón de Consuegra en Toledo, siguen muy de cerca estas negociaciones, aunque advierten que la soja no solo llega desde los Estados Unidos, también de Brasil o de Argentina. Otra cosa será el efecto que tuvieran esos posibles aranceles a partir de diciembre en el mercado global y el posible contagio de las tensiones y de las operaciones en esa composición de los precios y en la propia oferta y demanda. En el caso de España es deficitaria en cereales. Estos cereales principalmente en los últimos años han venido del este de Europa, principalmente del Mar Negro, Ucrania. A pesar de haber problemas con la guerra, han seguido suministrando principalmente maíz, girasol, pelet de girasol, aceite de girasol. Otra parte del mundo en la que principalmente España tira mucho es Sudamérica. Brasil es un grandísimo suministrador de cereales, un grandísimo productor de soja y de maíz. Esos maíces y esas sojas vienen con mucha habitualidad y con mucha constancia a España. No creo que tuviéramos problemas, lo que pasa es que se produce tal movimiento de piezas, ha habido un golpe, ha habido un zarandeo, y hasta que no se pare un poco todo, hasta que la ola no rompa y pare un poco, no se sabe a quién se ha llevado, quién se ha quedado bajo del agua, quién ha llegado a la playa y en qué situación está cada uno. Bueno, otro sector que también está muy pendiente de cómo quede la cosa finalmente después de este anuncio de Donald Trump de aplazar 3 meses la posible imposición de aranceles a Europa es el del aceite de oliva, aunque parte de un escenario con unas referencias y unos precios muy distintos a los del año pasado que
podrían representar un cierto margen para buscar el acomodo en este nuevo escenario. Estados Unidos es nuestro primer mercado fuera de la Unión Europea, nuestro segundo mercado en términos absolutos después de Italia y por lo tanto va a seguir siéndolo. Venimos de un escenario de precios muy altos y que ahora con la modulación de precios a pesar de los aranceles vamos a seguir siendo competitivos, diversificando mercados, abriendo mercados, apostando por supuesto para empezar por casa, por España y por los mercados europeos. Bueno, esta circunstancia de momento lo que ha hecho ha sido eclipsar otras miradas, precisamente, por ejemplo, a los mercados, con una tendencia el aceite de oliva pues divergente según las categorías. Mientras sube el virgen extra en la media de Pool Red, esta semana bajan virgen y lampante, lo vemos en el detalle, 6 céntimos repunta el virgen a 3,77, con un consumo en este momento fuerte, consolidado, la exportación también, según los últimos registros que vimos por parte de la ICA. En el caso del virgen, la situación es contraria, como decíamos, pierde 5 céntimos, son ligeros ajustes, a 3,12 quedaría la media de lo operado en Pool Red, y el lampante también en una situación similar, aunque solo 1 céntimo de diferencia, quedando prácticamente al borde de los 3 euros, por debajo en todo caso de esa barrera psicológica. A pie de campo también la actividad se centra en la campaña de plantación de leñosos. Si miramos al olivar, ¿sabían ustedes que cada 10 segundos se planta un olivo en algún lugar del mundo? Bueno, pues en Herencia están precisamente con ese modelo también intensivo, superintensivo. Cuéntanos, Javier Soriano. En esta parcela de Herencia se están plantando 7 hectáreas de arbequina donde antes estaban de viñedo. El viñedo se arrancó hace 2 años y desde entonces la tierra ha estado en descanso y recibiendo tratamientos para evitar problemas de patógenos. El modelo de plantación de este olivar será en régimen superintensivo para así maximizar los costes y mecanizar la producción, para así poder evitar el problema de la falta de mano de obra que sí existe en los modelos más tradicionales. Siguiendo al milímetro los parámetros del GPS, este nuevo olivar estará en un marco de 4 por 1,35 metros y no se espera que dé sus primeros kilos hasta dentro de 3 campañas. Ahora el terreno está en condiciones óptimas para la plantación porque las lluvias han sido abundantes y el terreno todavía guarda mucha humedad. En el caso del superintensivo, sobre todo por el ahorro de costes de explotación y también intentando maximizar la producción cuando entren en cosecha. Plantando en este año, que estamos en 2025, pues ya en 2028 tendremos una primera cosecha y en 2029 ya estará en producción, no en plena producción, pero más o menos. Las nuevas plantaciones no solo están cambiando el paisaje también del olivar en Castilla-La Mancha con esos marcos intensivos, superintensivos, también otras variedades que se van adaptando mejor a este tipo de sistemas de alta producción. Lo que más está demandando es la variedad picual. Hay si hace alguna plantación de cornicabra y se están introduciendo otras variedades que son resistentes al frío como es arroniz, pero sobre todo la que prevalece sobre todo es picual. Donde hay regadíos pues apuestan por arbequino, apuestan por arbosana, en fin, depende un poco de la zona. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Abrimos la agenda de cursos, por si le interesa alguna de las acciones que están previstas en el calendario, sobre cubiertas vegetales en cultivos leñosos, claves para su implantación y desarrollo en el marco de corregímenes de la PAC. Aquí marcamos una de esas acciones para el 23-24 de abril, después de Semana Santa, en Los Naval Morales, por ejemplo. Está organizada por la Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Crece el consumo de semilla certificada cada año. Para esta campaña se estima que la demanda por parte de los agricultores habría supuesto un 14% más con respecto a la pasada, según el grupo Grano Sostenible, del que forman parte Asaja, Cooperativas Agroalimentarias, UPA y la Asociación Nacional de Obtentores. 4 de cada 10 agricultores han incorporado a sus prácticas, lo que significa que el uso de semilla certificada se ha duplicado en la última década. Son datos de un encuentro profesional celebrado recientemente. Hacemos una parada, volvemos, nos situamos en las Cortes, hablamos de leyes. Hasta ahora.
Seguimos aquí con ustedes en las noticias del campo y hablamos de la Ley de Representatividad Agraria que recoge el Ministerio de Agricultura en una resolución en su página web, el procedimiento general donde se detalla el nuevo marco para actualizar esa representatividad. Recuerdan que se incluyó el cambio en la Ley de Desperdicio, de ahí el resultado, con carácter general, por tanto, para obtenerla a nivel nacional, cada organización deberá presentar los certificados de al menos 7 comunidades autónomas obtenidos a través de alguna de las varias vías que están previstas. Insistimos en la idea, la representatividad la va a certificar la comunidad autónoma y, por tanto, puede ser basándose en una votación según la legislación autonómica vigente, con certificaciones de mayor representatividad sin proceso electoral, que sería el caso por el que apuesta Castilla-La Mancha, o si no concurre en ninguno de los dos anteriores, por participación institucional efectiva de las OPAs, en órganos o en procesos normativos de la comunidad autónoma. Coincidiendo con esa publicación del Ministerio y en línea con las directrices, hoy se ha llevado al Pleno de las Cortes Regionales la toma en consideración de la proposición de ley que va a desarrollarlo y que va a determinar cómo medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Empieza así la tramitación de una norma que, cuando se apruebe, servirá para definir qué organizaciones representan a los agricultores. Para periodos de 5 años deberán acreditar actividad efectiva en las 5 provincias y pesará entre los criterios el número de sedes o el volumen de solicitudes de ayudas agrarias tramitadas. Aquellas organizaciones que, tras cumplir con los criterios establecidos, sean declaradas por la Administración como más representativas mediante resolución motivada, tendrán una vigencia de 5 años, pasados los cuales, o sin llegar a pasar a los cuales, porque 3 meses antes lo que se abrirá es un nuevo proceso. ¿Quién va a defender en el Ministerio que nuestros agricultores no pueden con más papeles ni más inspecciones? ¿Quién va a exigir a esta Junta que actúe con responsabilidad ante la PAC, la reestructuración del viñedo, la agricultura ecológica o las negligentes políticas de agroseguro? Nuestras organizaciones agrarias son imprescindibles. La representatividad debe ajustarse a la realidad del campo español. Apoyamos la flexibilización de los requisitos en beneficio de las organizaciones agrarias y su mayor presencia en representación de los intereses agrarios y ganaderos. La Federación Española de Pesca analiza los cambios que la Comisión Europea plantea para el futuro reglamento de uso de plomo en la pesca no profesional, Ángel. Pues sí, Jaramillo, está ya la discusión en Europa. Efectivamente hay un primer documento que apuesta por establecer esas medidas limitantes y, por tanto, se analiza por parte de los pescadores cómo va a quedar la cosa y cómo puede cambiar. En principio, ese documento apuesta por la prohibición de alambres plomados y plomos de caída libre a los 6 meses de su aprobación, a los 3 años para plomos y señuelos de 50 gramos o menos y a los 5 años de la aprobación del documento para plomos y señuelos de más de 50 gramos. Se prevé una excepción para aquellos de menos de ese gramaje fabricados con aleaciones de cobre que tengan menos de un 3% de plomo. Ese análisis que hace la Federación de Pesca de ese primer documento. Estaremos atentos a ver cómo evoluciona la normativa y lo contaremos aquí en el programa, así como la valoración que hacen los pescadores. Bueno, en página de competición, este fin de semana, atentos porque ya está en marcha, de hecho, desde hoy, el Campeonato del Mundo de Agua Dulce Cebador para Máster y también para Sub-25, que se está disputando en el Máster de Fortaleny, en Valencia, en el Bellús. Insistimos que el sábado conoceremos a los campeones de este Mundial que se disputa aquí en casa, en Valencia. A ver si tienen suerte los nuestros. También tenemos competición de nivel nacional, en este caso de salmónidos, con el Campeonato de España que se está disputando, en este caso la modalidad de dúos, en el río Piloña, en Asturias, hasta el domingo. Competición nacional también, metidos en el río con las truchas. Llegamos al final, lo hacemos con sus imágenes. Ahí le recordamos siempre que esté margen de la pantalla el WhatsApp para poder enviarlas. Ahí tienen ese número, está a su disposición también para enviarnos vídeos o sugerencias. Y buscamos el refrán de hoy con esta tira que empieza así, con esos brotes de la viña, va arrancando la imagen de Jesús desde Jorquera, Navas de Jorquera, en Albacete. Celestino también ha mandado el brote de la viña desde la aldea El Carmen, en Casas de Benítez. Y nos envía Luis esta otra imagen, el detalle de la higuera, ya cuajando los higos de este año en Vargas. Nos quedamos con la otra higuera de Ontur, de Manuel Aguado. Pues muy avanzada también la primavera ya, después de las lluvias que vuelven. Como saben, el refrán, para abril de un grano salen 1000. Aquí lo dejamos, se queda en compañía. Volvemos esta tarde-noche y actualizamos.